Bueno, dicho esto, quiero predicarles bajo el título La generosidad de Dios. Pide, busca y llama. Pudiera titularle también La generosidad del Padre, para hacerlo más relacional. La generosidad del Padre. Pide, busca y llama. Yo sé que muchas personas, cada vez que escuchan la palabra generosidad en un contexto cristiano, se asusta porque creen que le van a pedir. No vamos a pedir absolutamente nada. Vamos a hablar de la generosidad del Padre, la generosidad de Él. Y leemos en Mateo capítulo 7, versículo desde el 7 hasta el 11. Yo voy a leer primero en la Nueva Traducción Viviente y después quiero leerlo en la Reina Valera, la más tradicional. Me encanta cómo la Nueva Traducción Viviente lo traduce entendiendo el significado implícito, no el significado literal de las palabras. Es decir, si usted va al Nuevo Testamento, que se escribió en griego, ¿verdad? Y lee estas palabras, va a notar el sentido, aunque no fuera el sentido literal de la palabra, sí el significado implícito de la palabra cuando dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos le piden un pedazo de pan, ¿acaso le dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Quiero leerlo en la Reina Valera. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Como vemos aquí, hay tres acciones y son tres acciones de fe con las que Jesús dice que debemos orar. Es interesante que este es el sermón del monte, el primer sermón que predicó el Señor Jesús. Y por supuesto lo hemos leído de Mateo. Mateo es quien más explícitamente nos dice el sermón del monte. Creo que esta serie The Chosen ha ilustrado de una forma, ilustrado de una forma muy precisa, muy exacta. ¿Quién era Mateo? Alguien tan atento a detalles. Y como Mateo escribió el Evangelio, las buenas noticias de salvación a los judíos, tenía que considerar todos estos detalles y en cada uno de estos detalles poder demostrar que Jesús era el Mesías enviado. Por supuesto, aunque Mateo hizo su labor, ellos despreciaron, no vieron, no escucharon, no entendieron. Entendemos eso, pero gracias a que Mateo escribe en esa manera, tenemos un relato muy preciso, un relato muy completo del primer sermón que Jesús predicó. La piedra, la obra maestra, la piedra preciosa de todos los mensajes jamás predicado, el sermón del monte. Hace algún tiempo dedicamos una serie completa a predicar solo del inicio del sermón del monte, que son las bienaventuranzas. Ahora, cuando Jesús habla del sermón del monte, esta no es la primera ocasión que Jesús nos habla de la oración. En el capítulo 6, el capítulo anterior, ya Él estaba enseñando acerca de la oración y también estaba enseñando acerca de posesiones. Y cuando enseñó acerca de las posesiones, especialmente en el capítulo 6 y versículo 32, nos dice algo que es interesante y que debemos entender, porque esta es la segunda vez que Él habla de la oración, como que la oración es importante.
Y hay un detalle importante aquí que nos lleva al centro de lo que Jesús quería comunicarle a los discípulos. El mensaje que tú y yo debemos entender hoy, que tiene que ver con relación, con relación. Él ha hecho una parte, pero en cada relación hay por lo menos dos personas o dos partidos. Nos toca a nosotros entender cómo es el Señor para entonces que tú y yo podamos proceder de la forma necesaria y podamos tener una relación con Dios. Es el centro del sermón. Pero vamos al versículo 32 en el capítulo 6, y cuando está hablando acerca de las posesiones y acerca de las preocupaciones, yo creo que todos los que hemos venido aquí, de una manera u otra, hemos llegado aquí por el bienestar, ¿verdad? Estados Unidos pues es el país que todavía ofrece el sueño americano, y muchos hemos llegado con el deseo de tener un futuro mejor, de tener posibilidades, de tener oportunidades. Y esas oportunidades son oportunidades no solamente materiales, pero en su mayoría materiales. Vamos a ser honestos. Jesús, hablando de eso, le decía a los discípulos que no se preocuparan por absolutamente nada, que no se preocuparan, y esto tiene mucho que ver con lo que estamos, por supuesto, viendo hoy. Estamos, por supuesto, en el mismo contexto, en el Sermón del Monte. Un concepto nuevo para los discípulos, que debe ser no nuevo para nosotros, es el hecho de que somos hijos de Dios. En el Sermón del Monte, en repetidas ocasiones, Jesús enseñó: el reino de los cielos es semejante a... Y en muchas ocasiones usó la palabra Padre para hablar de la oración. Cuando Jesús enseñó a los discípulos a orar, ¿cuál fue la primera palabra? Padre nuestro que estás en los cielos. Y comienza a enseñarle a los discípulos algo que es tan poderoso, algo que es tan importante, y es que ahora el reino tiene un rey, por supuesto, y que ese rey no es solamente un rey todopoderoso, no es solamente un rey soberano, no es solamente un rey sabio, no es solamente un rey que conoce todas las cosas, no es solamente un rey eterno, no es solamente un rey trascendental, no es solamente un rey santo. Él es también nuestro Padre. Él está interesado en tener una relación con sus hijos. Pone la vida cristiana, pone la vida del reino en un contexto relacional, para que lo disfrutemos, para que experimentemos y tengamos siempre esa relación con Él. Y en el versículo 32, capítulo 6, versículo 32, hablando de la oración. ¿Por qué estoy hablando de la oración aquí? Porque cuando usted va a los versículos del sermón de hoy, es decir, capítulo 7, versículos del 7 al 11, algunos lo han titulado la oración eficaz, la oración eficaz. Y de nuevo, no es la primera vez que Jesús habla de oración. En el capítulo 6 se había hablado de oración, y en el contexto de las posesiones y demás le dice esto a los discípulos: estas cosas, hablando de todo lo material, dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y después dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice después? Y todo lo demás será añadido. Todo lo demás será añadido. De modo que cuando vamos al próximo capítulo, por supuesto el mismo contexto, el mismo sermón del monte, y Jesús habla de nuevo acerca de la oración y dice: sigan pidiendo y recibirán lo que pides, y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se abrirá. Lo que vemos aquí son tres acciones, y son tres acciones de fe: pedir, buscar y llamar. Y una de las cosas que vemos en estas acciones es que hay un carácter progresivo en ellas. Y ese carácter progresivo nos deja saber y nos habilita a nosotros a desarrollar nuestra relación con Dios. ¿Por qué leí el versículo 32 del capítulo 6? Porque en ese versículo Jesús dice que ya vuestro Padre Celestial sabe, ¿sí o no? Antes que le pidamos cualquier cosa, Él sabe exactamente lo que le vamos a pedir. Es más, que a veces no podemos articular con las palabras correctas lo que queremos pedir. A veces ni sabemos lo que queremos pedir. El apóstol Pablo habla de eso en Romanos capítulo 8,
Cuando dice, pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Mas gracias sean dadas a Dios por el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad y a través de sus gemidos indecibles podemos rogar al Padre de acuerdo a su voluntad. Es decir, hay veces que no sabemos pedir y antes que pidamos cualquier cosa, aún conociéndolo, ya Dios lo sabe. Y cuando no sabemos pedir, aunque usted no sepa las palabras, no sepa la voluntad perfecta de Dios y no use las palabras correctas, ya Dios sabe exactamente qué es lo que tú quieres comunicarle, qué es lo que hay en tu corazón y por qué estás pidiendo. Él sabe eso. Y entonces, ustedes saben que a mí me gusta hablar dominicano. Pero bueno, pero ¿y para qué estamos pidiendo entonces? Otros días le dije algo dominicano a una puertorriqueña y me dijo, pastor, yo soy puertorriqueña. Y yo sé, pero a mí me gusta los dominicanos. ¿Por qué vamos a pedir si ya Dios sabe lo que le vamos a pedir? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué Él en repetidas ocasiones nos dice, nos manda que le pidamos? ¿Cuál es la razón? Bueno, primero, pedir es una expresión de humildad y de reconocimiento que necesitamos de Dios, ¿sí o no? ¿Quiénes piden? Los que reconocen que necesitan. ¿Y quiénes piden a su Padre? Los que tienen una buena relación con su Padre. De modo que, aunque Él ya sabe exactamente lo que vamos a pedir, Él nos dice que le pidamos y debemos practicar el ejercicio de pedir, sí de pedir, porque eso nos pone a nosotros en una posición de humildad, en una posición de dependencia, en una posición en que nos ayuda a acercarnos a Dios para pedirle. ¿Verdad que sí? Ahora, hay algo más que podemos decir en cuanto a esto de pedir. Es, digamos, un paso inicial a lo que el Señor quiere comunicarnos. Como dije, es algo progresivo, vamos a verlo enseguida. Pero usted no podría o sería ilógico pedirle a su padre, hablando terrenalmente, que le dé algo que usted sabe que su padre no le puede dar. Es decir, a mí jamás se me ocurrió en Cuba decirle a mi papá, regálame un carro o regálame un iPad. Los iPads no existían todavía, yo estoy todavía joven, no existían los iPads todavía. Entonces, tú le pides algo a alguien cuando sabes que esa persona puede dártelo, cuando sabes que esa persona lo tiene y cuando sabes que la persona tiene la intención. Usted no se le ocurriría pedirle a nadie absolutamente algo que usted no sabe que esa persona le va a dar. Eso implica relación. Para que usted le pida a Dios, usted tiene que tener una relación con Dios. Y es lo que el Señor quiere lograr aquí. Él sabe exactamente lo que vas a pedir. Él tiene la voluntad de darte. Él tiene la voluntad de bendecirte. Él tiene la voluntad de hacer todo lo que tenga que hacer por ti. Pero Él requiere que tú abras tu corazón y que en fe tú le pidas. Eso es una acción de fe. Fe es pues la fe, la certeza de lo que no se ve. Después la fe, la certeza. Estoy medio confundido ahí. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, ahora lo dije bien. Reina Valera. Es decir, que a través de la fe podemos llegar a conocer a Dios. Por eso continúo diciendo en Hebreos capítulo 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Y dice, ¿por qué después? Porque es necesario que quien se acerca a Dios crea que le hay. Y no solamente que le hay, sino que es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué Dios nos anima a pedirle? Porque cuando le pedimos, ya Él sabe. Lo que sucede en la oración no es que usted le está informando a Dios su necesidad o le está informando a Dios nada, ya Él lo sabe. Lo que pasa en la oración es que quienes somos transformados y quienes somos informados somos nosotros. Ahora tenemos esa conexión y nos acercamos al Padre y le decimos cuál es nuestra necesidad. Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Ahora, no dice aquí exactamente qué se nos va a dar, aunque cualquiera lógicamente pudiera entender, bueno, me va a dar lo que pedí. Si vamos al contexto más amplio de todo el Nuevo Testamento,
y vamos a algo escrito por Santiago, medio hermano de Jesús, y vamos a Santiago capítulo 4, versículo 3. Dice, pedís y no recibís. Quiere decir que no siempre que pedimos, recibimos exactamente lo que pedimos. No siempre que pedimos, recibimos exactamente lo que pedimos. A veces le pedimos a Dios algo y Dios no nos da eso, nos da otra cosa. Pero acá Santiago nos está diciendo, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La motivación por la cual le pediste al Señor era una motivación egoísta y por lo tanto el Señor no te va a dar lo que le pediste, porque si era algo motivado por el egoísmo, era algo para tu consumo, y eso te va a alejar de Dios, y eso te va a corromper, y eso te va a enfermar, y eso te va a convertir en una persona diferente a lo que Dios quiere que sea. Dios siempre te va a dar todo lo que es de acuerdo a su voluntad, que es siempre buena, agradable y perfecta. Como dice Romanos capítulo 12 versículo 2, su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta, aun cuando no lo parece. Y sé que es fácil decir esto cuando todo está bien, pero cuando las cosas no están bien, no es muy fácil decir que su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Lo bueno es saber que Él está sentado en su trono, que Él es siempre Dios y que al final, si damos suficiente tiempo, vamos a entender precisamente lo que Pablo dice allí, que su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Bueno, pedir es el primer paso. Requiere una actitud de fe, requiere una acción de fe. Nos estamos acercando por fe a alguien que creemos que es nuestro Padre, fe en el sacrificio de Cristo, fe en lo que la palabra enseña, es solo por fe. Usted nunca lo ha visto. Es un acto de fe, pero no obstante usted le pide. Y le pide con todo el corazón. Y eso es lo que le place a Dios. Ahora, no solamente dice pide, sino dice buscad. Buscad y hallaréis. Buscad y hallaréis. Ahora, te está llevando a hacer algo más que hablar. Porque pedir con palabras, ¿verdad? Usted pide con palabras. Ahora tenemos que hacer algo más y es buscar. Es buscar. Quiere decir que no es solamente con palabras, está llevándolo a otro nivel. Ahora es momento de demostrar lo que hemos pedido con nuestras acciones. Es demostrar lo que hemos pedido con nuestras acciones. Es buscar. Es buscar. Ahora, si conectamos eso al contexto del mismo Sermón del Monte, recordemos lo que dijo Jesús precisamente en el contexto de la oración. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Y qué dijo de buscar? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Algo sucede en la oración. Algo sucede en nuestra intimidad con Dios. Algo sucede cuando tenemos la confianza, la fe suficiente para acercarnos a Dios como un padre, saber que Él tiene poder, saber que Él nos ama y acercarnos a Él a decirle algo que ya sabe, pero simplemente demuestra nuestra actitud de humildad, nuestra actitud de hijo, nuestra actitud de dependencia de Él. Y ahora que estamos allí, ahora el Señor nos lleva a un paso más profundo, a un nivel más profundo de intimidad, y es buscar. Una vez que le hemos pedido, ahora tenemos que buscar cuál es la voluntad de Dios. Ahora tenemos que buscar el reino de Dios. Usted estaba pidiendo por una casa y ahora Dios te lleva a pensar si realmente esa casa, la casa específica que estás pidiendo es la casa que tú necesitas. O no sé de qué manera el Señor te hace ver cómo el reino de los cielos sobre tu vida, sobre tu corazón, es más importante que la casa. Es más importante que la casa. Eso nos lleva a un nivel superior. Esto nos lleva a la acción, no solamente a decir, no solamente a pedir, sino a tomar acción, a buscar. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los cristianos en Roma, Romanos capítulo 8, ya lo cité anteriormente, y habla de la vida victoriosa, de la vida en el Espíritu, a la iglesia en Roma, le dice, pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero gracias sean dadas a Dios que el Espíritu Santo gime
por nosotros con gemidos indecibles. Y cuando Él hace eso, de hecho eso lo hace a través de nosotros y en nosotros, cuando Él hace eso, entonces comunica perfectamente la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta cómo va de un nivel de solamente pedir a buscar? El viernes estaba con el grupo de solteros y una hermana dijo algo muy poderoso, muy poderoso. La vida de solteros es difícil, especialmente cuando no solamente madres, sino también padres solteros que están solos, y algunos tienen hijos, y algunos tienen hijos con condiciones, y algunos tienen problemas financieros, y demás, y todo se acumula. Y cuando todo esto se acumula, lo que esta hermana dijo es que cuando ella siente el impacto, las consecuencias de ser soltera, ella va a la presencia de Dios. Digo, wow, that's it. Ahí está. Y cuando va a la presencia de Dios, estoy seguro a exponer todas las necesidades y las necesidades emocionales. Dice que ella se encuentra con Dios y entonces sale renovada. Que esa es su roca de refugio, que ese es su lugar de escondite, que ese es su lugar de transformación. Ahora díganme ustedes, ¿qué cambió allí? ¿Qué cambió? Lo que cambió fue la perspectiva de la persona que estaba buscando. Estaba buscando una solución y se encontró con el Señor. Se encontró con su presencia. Se encontró con lo que más importa. Se encontró con aquel que nos da paz. Paz sobrenatural. Se encontró con aquel que nos da un gozo que el mundo no puede entender. Un gozo sobrenatural. Se encontró con aquel que nos da amor, aún por la persona más despreciable, que nos da un amor que puede reemplazar cualquier odio o cualquier sentimiento contrario. Cuando no solamente pedimos, sino que buscamos, vamos más allá y tomamos un paso de fe, eventualmente vamos a encontrarnos cada vez más con Dios. Vamos a llegar a un nivel superior de intimidad con Dios. Y llamar a una puerta representa perseverancia. Representa perseverancia. Cuando usted toca la puerta y no sale la persona, toca la puerta y no sale la persona, toca la puerta y no sale la persona. Si usted continúa tocando, quiere decir que usted cree y usted está esperando que esa persona responda. Y esto de la perseverancia también es uno de los principios que el Señor enseña acerca de la oración. Cuando Jesús habla acerca de el juez injusto y aquella viuda que llegó pidiéndole que le hiciera justicia y una vez tras otra, es uno de los principios del reino. Y lo que el Señor está enseñando en esa parábola no es que el Señor está allí esperando que usted le pida 15 veces para entonces responderle como que el Señor pues quiere que le pidas demasiado. No, eso no es lo que el Señor está intentando decir. Lo que el Señor está intentando decir cuando hacemos esto y pedimos con perseverancia, cuando tocamos a la puerta, cuando llamamos, es que afirma nuestra fe. Y mire cómo va de una forma gradual. Comenzamos a pedir, después comenzamos a buscar y entramos en una intimidad mayor con el Señor, pero todavía no hemos recibido y nos toca tocar la puerta, nos toca perseverar allí. ¿Cuántas personas han estado orando por un familiar por 10 años? 10 años orando por un familiar. Usted está tocando la puerta. Cada vez que usted se mete en su closet y usted le pide a Dios, está pidiendo y está buscando el corazón de Dios y Dios le transforma, pero usted continúa tocando la puerta. ¿Por qué usted continúa tocando la puerta? Porque usted realmente cree. Porque usted está probando su fe, usted está probando la convicción que hay en su corazón. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza que usted tiene en la persona a la cual está pidiendo y la fe que usted tiene, la convicción que tiene que le va a responder es sólida, es segura, por lo cual usted no se mueve y sigue tocando la puerta porque el Señor enseñó que cuando tocamos la puerta, Él va a responder, Él va a abrir la puerta. Vemos la respuesta de Dios, la respuesta de un padre generoso en el versículo 8 al 10. Porque todo aquel, mire,
Si usted cree que usted no califica, si usted cree que hay personas que son niños lindos de Dios y que usted no es el niño lindo de Dios, yo quiero decirle que el niño lindo de Dios, Jesús, murió por ti y nos hizo a todos nosotros, absolutamente todos. No importa el título, no importa los años de experiencia, no importa qué tan maduro eres espiritualmente, nos hizo a todos iguales. Todos somos hijos, no hay sobrinos, no hay nietos, no, todos somos hijos y tenemos el mismo derecho gracias al unigénito Hijo de Dios. Y gracias a que Él nos hizo justo delante del Padre, ahora, porque todo aquel que pide recibe, y todo el que busca halla, y todo el que llama se le abrirá. Esto es para ti. Esto no depende de tu excelencia en tu conducta. Esto no depende de que te hayas ganado a Dios con 15 horas de oración, como si pudieras torcerle el brazo a Dios porque oraste. Esto no depende de que hayas ayunado, aunque yo sé que los religiosos dicen, bueno, si ayunas 3 horas, pues entonces, ¿quién no ayuna 3 horas? Aquí todos los días ayunamos 3 horas. A veces me da gracia cuando oigo de ciertos ayunos. ¿No? Ayuno hasta el mediodía. Bueno, muchas veces yo ayuno hasta el mediodía todos los días. Nada de eso tuerce el brazo de Dios. Nada de eso tuerce el brazo de Dios. El hecho de que diga aquí, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá, nos habla más bien de la respuesta generosa de un padre. Lo que Dios está tratando de comunicarnos aquí es su corazón, es cómo Él es su carácter. Y su carácter es el de un padre generoso, el de un padre que está presto para dar. Todo el que pide recibe, todo el que busca halla y todo el que llama se le abrirá. Nadie queda fuera. Ahora, en los versículos, el versículo que le sigue, quiero ser consciente del tiempo. Sé que hay muchos que van a prepararse para preparar sus casas y demás. Quiero terminar en tiempo. El versículo 11 nos dice por qué Él tiene el corazón que tiene, por qué Él es generoso como es generoso. Dice, pues si vosotros, versículo 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas. Repita conmigo, buenas cosas. Lo repite de nuevo, buenas cosas a los que le pidan. Jesús usa una comparación muy clara aquí. Los padres terrenales, con todas sus imperfecciones, saben dar buenas cosas a los hijos. ¿Cuánto más Dios, que es perfecto, dará lo mejor para sus hijos? Dará lo mejor para sus hijos. Dios no solo responde, sino que responde con lo mejor. Dios no solo responde, sino que responde con lo mejor. Y a veces le pedimos a Dios con una mentalidad de esclavo, no con una mentalidad de hijo. A veces le pedimos a Dios para sobrevivir, cuando Dios quiere darnos, como dice en Juan capítulo 10 y versículo 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? A veces le pedimos a Dios limitados a nuestra mentalidad afectada por el pecado, y le pedimos no a la altura que Él quiere darnos, y Él quiere darnos precisamente lo mejor. El Señor nunca falla en su bondad. Él nunca falla en darnos precisamente eso, lo mejor. Lo mejor no es siempre lo que tú pides. Es mejor de lo que tú pides. Lo mejor no es siempre nuestros caprichos, es mejor que nuestros caprichos. El mensaje aquí es que podemos confiar en la bondad de Dios. La idea aquí es que podamos entender el corazón de Dios, que podamos soñar. Hay 2 mensajes que podemos decir que estos mensajes resumen el Nuevo Testamento completo, y un mensaje es la cruz y predicar la cruz de Jesús. Importante, pero no está completo, porque a través del mensaje de la cruz de Jesús, es decir, a través del arrepentimiento y de venir al Señor, llegamos a ser hijos de Dios. Pero una vez que somos hijos de Dios
Y lo que Jesús estaba enseñando aquí es el mensaje del reino. Ahora que eres hijo, tienes que conquistar el reino del Señor. Hay veces que nosotros nos limitamos a pedirle al Señor porque no creemos merecer, porque no creemos tener la capacidad. Y lo que el Señor se complace en hacer es bendecirnos más allá de lo que tenemos capacidad. ¿Por qué? Porque depende de Él. Él es nuestro Padre. A lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a todos los sabios. No menosprecies lo que el Señor ha llamado glorioso. No menosprecies lo que el Señor ha llamado hijo. No menosprecies todo el potencial y todo el poder y todo lo que Dios quiere darte, condicionado al pasado, condicionado al pecado, condicionado a todo lo del mundo. Deja que el Señor, como me dijo un pastor en una ocasión, un pastor mentor, dijo: Alain, ¿quién eres tú para ponerle límites a Dios? ¿Quién eres tú para ponerle límites a Dios? Simplemente sé humilde, sí, sé humilde, muy importante, sé humilde, pero deja que Dios se glorifique en tu vida. Deja que Dios te bendiga como Él quiera bendecirte. Deja que Dios muestre su generosidad, que muestre que Él es un Dios bueno, que Él es un Dios grande. Quiero terminar con el versículo 12, aunque no está en el pasaje. El versículo 12 es la regla de oro. En la Reina Valera, el versículo 12 está contenido dentro de la misma categoría, si lo podemos decir así. Por supuesto, cuando la Biblia se inspiró, no se inspiró por versículos. El Señor no le dijo a los escritores versículo 11 y versículo 12, no. Pero llegó un momento que para organizarlo se dividieron los libros en capítulos y versículos. Y aquellos que se dedicaron al canon, a desarrollar el canon en la forma que lo tenemos hoy, son personas que aman la palabra de Dios y que estaban preparados para hacer esto. Y en la Reina Valera, cuando miramos a los párrafos contenidos en este pasaje, está uniendo la regla de oro. Todos conocemos la regla de oro. Lo que ustedes quieran que se hagan con ustedes, así hacer ustedes con ellos. La regla de oro. Algo interesante de la regla de oro es lo siguiente. Por supuesto, Jesús enseñó la regla de oro. Pero aún antes de Jesús, Buda había enseñado en India, y Confucio, 500 años antes de Jesús, había enseñado algo muy parecido a la regla de oro en China, en Asia. Ahora, hay una diferencia entre la regla de oro que enseñó Jesús y la regla de oro que enseñaron Confucio y Buda. Y no solamente Confucio y Buda, cualquier otra religión mundial predican cosas morales como la regla de oro. Pero la diferencia es que, como Jesús lo enseñó, ¿qué tal si la leemos? Versículo 12, Mateo 7:12. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y los profetas. Por supuesto, para Mateo, escribiéndole a los judíos, era importante mencionar la ley y los profetas porque esa era la autoridad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la regla de oro que predicó Jesús y la regla de oro, si podemos llamarle igual, que predicó Buda, que predicó Confucio y que predican todas las otras religiones? Todas las otras religiones presentan una regla de oro, entre comillas, desde una perspectiva negativa. Es decir, no hagas a otros lo que no quieres que otros te hagan a ti. Jesús fue el único que la presentó desde una forma positiva. Haz a los demás. ¿Se da cuenta cómo está hablando de los principios del reino? No se trata de que ahora dejes de hacer y porque dejes de hacer seas más santo o merezcas más o etcétera, etcétera, etcétera. No, se trata de que hagas. ¿Y de que hagas qué? Lo que Él nos ha enseñado en los versículos antes. En otras palabras, que seas más como el Padre. El deseo de Dios es que a través de pedir, de buscar y de llamar, nos acerquemos más a Él. Y cuando nos acerquemos a Él en esa oración íntima, en esa oración transformadora,
entonces vamos a ser transformados como Él y vamos a captar exactamente todo lo que el Padre es. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra en lugar de un pescado, una serpiente? Y si ustedes, siendo padres malos, saben dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial? Dios quiere que tú y yo estemos tan cerca de Él y seamos transformados en esa intimidad, no para que nos quedemos con todo eso, sino para que podamos ser un canal de bendición, para que podamos hacer algo, para que podamos actuar como Dios actúa. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de nuestro Padre Celestial. Él quiere que pidamos, Él quiere que busquemos y que llamemos para conocerlo a Él, para tener un encuentro con Él. Y después que salgamos de ese encuentro, ser como Él, hacer lo que Él hace. No simplemente por hacerlo, sino porque ahora somos más como Él. Ahora Él ha cambiado nuestra motivación. Ahora Él ha cambiado nuestro corazón. Como dice el apóstol Juan, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Se da cuenta cómo es que somos transformados a su imagen? ¿Por qué usted y yo podemos amar? Porque entramos en la presencia del Padre y recibimos el amor del Señor, y ese amor nos transforma, ese amor llena nuestro corazón. Ahora podemos amar como fuimos amados. Ahora podemos bendecir como hemos sido bendecidos. Ese es el plan y el propósito de Dios. Vamos a estar puestos en pie.